El demonio de la tinta, también conocido como Ink Demon o Ink Bendy, es una entidad considerada como una gran amenaza para cualquiera en el mundo de la tinta, persiguiendo e intentando matar constantemente cada vez que alguien se encuentre en sus proximidades. En esta oportunidad conocerás el origen del mencionado personaje, conociendo a fondo el cómo fue que ha nacido en el mundo de la tinta y una descripción analizando sus dos formas. Joey Drew Studios tuvo la ingeniosa idea de llevar a cabo alguna forma de traer a la vida a sus dibujos animados, y para realizar esto tuvieron que conseguir lo que se conoce como Ink Machine, o conocido también como máquina de la tinta. Es aquí cuando deseaban hacer realidad al personaje llamado Bendy, con la utilización de dicha máquina. Pero lamentablemente durante el proceso, el intento falla, dando vida a una entidad humanoide de tinta deforme. Si bien no tenía alma, Ink Demon aparentemente era inofensivo y no intentó lastimar a nadie, solo deambulaba por el estudio, aunque sí parecía tener una presencia sobrenatural, según Thomas Connor bajo sus palabras en uno de sus audio logs. Debido a su apariencia y comportamiento antinaturales, Joey Drew, fundador de la empresa Joey Drew Studios, después de ver al demonio deambulando por la oficina de Thomas, le exigió que encerrara al demonio de tinta, donde el mismo Thomas obedece dicha instrucción. En el verano de 1946, como es indicado en la novela Dreams Come to Life, el demonio de la tinta se desató después de que Buddy, personaje después conocido como Boris, lo escucha gemir y gritar tristemente. Cuando Buddy abre la puerta y entra en la habitación, el demonio de la tinta lo empuja y logra escapar del lugar donde estaba siendo contenido. En el estudio, el demonio de tinta se encontraba persiguiendo a Buddy y Dot, una pasante de escritura, intentando matar y cazarlos mientras también generaba caos en el interior del departamento. Buddy y Dot se enfrentan a él, donde en un momento el demonio agarra el brazo de Dot apretándola con fuerza, pero no lo suficiente como para matarla. Poco después Buddy la rescata y Dot le corta una pierna. Luego lo arrojaron a una trampilla llena de tinta, creyendo que finalmente lo habrían matado. Cuando Buddy está a punto de irse, Ink Demon, transformándose finalmente en lo que se le conoce como Beast Bendy, lo toma con la guardia baja y lo empuja hacia la trampilla, dándole el tiempo suficiente para matar a Buddy, usando sus dientes afilados para diseccionarlo y luego ahogarlo. Dot realiza un intento para salvarlo, pero este mismo fue en vano. Próximamente, Buddy sería revivido bajo el nombre de Boris, siendo este mismo una versión corrupta de la tinta de su forma humana anterior, siendo ahora un lobo antropomórfico alto, vestido con un overol amarillo y zapatos negros. El demonio de la tinta, como se ha mencionado anteriormente, es el producto de un intento fallido para crear a Bendy como un ser vivo físico. No tiene alma, lo que podría explicar su comportamiento asesino, y como tal, no tiene emociones propias. Además, nunca aprendió a socializar debido a que los trabajadores del estudio lo encerraron por orden de Joey Drew, impidiéndole socializar con cualquier persona o cosa. Estar encerrado también pudo haber provocado que desarrolle sus tendencias asesinas, ya que, como se mencionó en una oportunidad anterior, no era hostil antes de ser encarcelado. También es incapaz de hablar, solo hace ruidos a través de una respiración áspera, gemidos y gruñidos. El demonio de la tinta tiene una habilidad poco natural para manipular la tinta a su voluntad, como inundar partes del estudio con tinta, como pudimos ser testigos en el capítulo 1 del primer juego. También puede entrar y salir de los portales de tinta que a veces se forman cuando se acerca a una pared, teletransportándose por todo el estudio. También heredó una pequeña parte de la capacidad especial de transmutación de la tinta, que le permitiría asumir una forma más grande, fuerte y temible, conocido en ese aspecto como Beast Bendy. En la novela Dreams Come to Life, el demonio también puede absorber tinta, usándola para regenerar parte del cuerpo perdido. Los ojos del mencionado demonio están completamente cubiertos de tinta, lo que implica que no puede ver de forma directa usando sus ojos. Sin embargo, aparentemente posee cierta habilidad para ver de todos modos, ya que puede detectar a Henry tanto en su forma normal como en la de bestia. Como se mostró en el capítulo 3, Rise and Fall, el demonio de la tinta al parecer es bastante narcisista. No le gusta cuando destruyen recortes de Bendy, ya que lo hará engendrar y cazar a quien lo haga.
Según Twisted Alice, incluso reaccionará a las piezas rotas de los recortes al descubrirlos. Si lo hace, buscará a quien haya causado la ruptura del mismo, aunque se observa que romper los recortes en el capítulo 2 no lo hará engendrar. Desviemos nuestra atención a cómo es su monstruosa apariencia. El demonio de la tinta posee una figura alta y deforme, con una piel hecha de tinta negra que se puede asemejar al alquitrán. Su cabeza se parece mucho a la del Bendy original, pero el área superior de su cabeza parece derretida, oscureciendo sus ojos. Sus cuernos son un poco más curvos para tener la forma de una luna creciente deformada, pudiendo articularse de manera similar a las orejas de los animales. Se muestra que su sonrisa de Cheshire con dientes vibra, añadiendo además que su columna parece ligeramente torcida o curvada, similar a la escoliosis de la condición espinal. La tinta brota de él cada vez que el demonio está corriendo, caminando o inactivo. Su brazo izquierdo es un poco más largo que el derecho, que se ve más delgado y menos humano. En su mano izquierda usa un guante sepia de gran tamaño con 4 dedos, mientras que su mano derecha es un poco más pequeña y más humana, con 5 dedos. Sus pies tampoco coinciden. Su pie derecho se parece levemente al de un humano, mientras que el izquierdo es solo un muñón enfermo, lo que lo hace cojear. Cuando se transforma en Beast Bendy, toda su apariencia cambia, siendo esta vez mucho más intimidante y más grande. Su cabeza agrandada perdió muchos rasgos caricaturescos, con una boca ancha, teniendo dientes más afilados y feroces, junto con encías marrones sucias, cuernos más largos, delgados y espinas más anchas en forma de cuchilla en la parte posterior. La pajarita y el guante que antes tenía ahora están ausentes. En esta forma camina usando sus nudillos debido a que sus piernas son muy pequeñas, pero aún deformadas. En el capítulo 5 de Bendy and the Ink Machine, será debilitado ante Henry cuando este mismo le coloca una pantalla con la palabra El Fin, haciendo que se disuelva, pero a su vez, como ya hemos sido testigos en el juego, esto también provoca que se reinicie el ciclo. Resumen de todo lo anterior visto. El demonio de la tinta, también conocido como Ink Demon, ha nacido debido al fallo de la máquina de la tinta, al realizar un intento de traer a la vida al personaje Bendy. En un comienzo, el demonio no era hostil. Sin embargo, se sospecha que pudo haber comenzado a tener comportamientos asesinos, luego de haber sido encerrado por los trabajadores de Yowie Drew Studios. El demonio de tinta posee la especialidad de transformarse en una criatura gigante y terrorífica, cuya primera aparición, según la novela de Dreams Come to Life, fue cuando ha matado a Buddy. Su presencia será considerada peligrosa sea donde sea que se encuentre, debido al comportamiento salvaje que posee. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo más que añadir en relación al demonio de la tinta? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Estamos a la espera de cómo puede llegar a continuar la historia de este personaje en la última entrega de Bendy and the Dark Revival. Y listo, este vendría siendo la explicación del personaje y su origen. Si anhelas observar más contenido similar a futuro, no dudes en suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.